Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, pues aquí en el repite. No te voy a preguntar que cómo estuvo tu semana porque acaban de pasar 5 minutos. Sí, yo creo que es bastante obvio, ¿no? Porque ni nos cambiamos la ropa. No, aprovechamos que Marce estaba aquí. La atrapamos para el episodio pasado. Y bueno, la convencimos de que se quedara una horita más para grabar nuestra segunda parte del episodio. Sí, porque los dejamos picados. Sí, claro. Lo que dijo hace 5 minutos, la verdad que para ustedes va a ser una semana, tristemente. Sí, claro, tristemente. Nosotros ya agarramos aquí, ya corrió el vino, la cerveza. Luego viene el pozolito. Sí, uy, delicioso. Entonces, bueno. Ya sacrificamos un cristiano para el pozole. También. No, sí. O sea, es que no. Ya lo aventé de las escaleras. De hecho, en el transcurso. ¿Cuál de nuestros hijos fue? Pues el que no veas ahorita comiendo a su salud. Es random. Muy bien, exactamente. Y bueno, entonces, Marce, ¿de qué nos vas a platicar en este segundo episodio? Pues vamos a platicar de algo que nos compete directamente en la cocina mexicana, digamos nuestra segunda raíz, que es lo que comían en España. Entonces vamos a hablar de al-Ándalus. Muy bien, pues sin más vamos a introducirnos en el tema. Va, adelante. Va. Muy bien, bueno, Marce, pues dale. Es que me cuesta mucho trabajo acortarme con eso porque me gusta mucho la Edad Media. Y en España pues también tuve oportunidad de hacer la investigación, lo que profundamente se pudo a un continente de distancia. Y si en ese entonces el internet no era lo que es ahora. Entonces, ay amiga, no digas mucho trabajo. No digas fechas. No, sí, porque me costó mucho trabajo. O sea, yo soy más joven, yo soy más joven. De lo que diga ella, soy como 5 años más joven. Lo que sea, el número que dé, no importa. No, ya dijo que no había internet, no manches. No, dijo que no era lo que es ahora. No era. ¿no? O sea, todavía de cuando hacía el ruidito cuando te conectabas y que no puedes hablar por teléfono porque estabas utilizando eso la línea. Eso cuenta, ¿no? Más o menos. O sea, estamos hablando de los 90s, 2000s, por ahí. 2000s. Yeah. Por ahí, sí. Muy bien. A inicios. Dejémosla así, sí, claro. Porque, bueno, todos los que nos ven que son más o menos de la misma tirada que nosotros van a entender perfectamente bien. Y los que son más jóvenes, pues, ni se imaginen, chicos. Ustedes ya tienen Nacieron con eso. Claro. Nosotros todavía. Por ahí decía Franco Escamilla, ¿no? Que cuando veías porno tenías que esperar a que se acabara de cargar la página. ¿No? Y decía. Y así, de que nadie llamara. Claro. No, y justo cuando ya iba a la mitad, se cortaba, ¿no? Y se quedaba así la imagen pausada y decía él así, no, una chichi, por lo menos, para hacer algo. La rama de sí. No, pero era como, yo recuerdo, ¿no? Yo utilizaba mucho Ares, por ejemplo, para descargar música. Pero sí tenía mi computadora llena de virus porque el Ares, pues te aventabas un quien vive de saber si sí iba a bajarse la canción que querías. O una sorpresita. Sí, no, y generalmente eran los famosos troyanos, ¿no? Que te llenaba la computadora y se te ponía súper lenta o se te trababa. ¿Qué hora son cordones, amiga? Ah, no, sí. Pues es otra cosa. Evolucionó a eso. Evolucionó. Sí, claro. Y bueno, entonces nos vamos a ir a la parte de España. De España. Sí. Ajá. ¿Cómo llegamos hasta allá? Recapitulando que en el anterior hablamos de la Edad Media, ¿no? De los altares en general, y ahora nos vamos a ir a lo particular, que es en esos momentos que estaba sucediendo ya específicamente en España. En España. ¿Y cómo llegamos a...? Y no toda España, porque el al-Ándalus es un tema, ¿no? Ok, a ver, entonces, muy específica. Primero, ¿cómo llegamos a España? Bueno, primero un camión. Puedes tomar una caminando, porque no teníamos dinero.
Sí, éramos mujeres. Exacto. Entonces, primero quiero describir un poquito, todos hemos visto un mapa de España, y es una península, que es la península ibérica. España no existe en la Edad Media, son un grupo de reinos que se encuentran ahí concentrados en esta península, que por ser península, por ser un pedazo de tierra que está fuera del continente, ya de por sí da ahí como pues una diferenciación de territorio. Y lo siguiente es que al norte, donde colinda con los reinos galos o los reinos franceses, hay una cordillera. Entonces, territorialmente España estaba separada, dividida, dividida de los demás. De manera natural. Y aparte, otra de las particularidades que sucedieron en la Edad Media en España, que la hicieron no tan oscura como en el resto de Europa, me parece a mí a nivel cultural, fue la presencia de los árabes en la península, ¿no? Por eso el nombre Al-Ándalus, donde el imperio árabe tuvo una expansión importante de territorios, donde conquistaron la parte norte de África. Y pues yo nunca he ido, pero seguramente si uno se para en el estrecho de Gibraltar, alcanzas a ver, dicen que sí se alcanza, África, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues, como a los rateros, ¿no? Se les hizo fácil cruzar esa porción tan estrecha de agua, y se expandieron esa parte del imperio en España, ¿no? Llegaron, por supuesto, por la parte sur, que es ahora Granada, más bien Andalucía, ¿verdad? Es la región, y se fueron extendiendo hacia el norte de la península. Hay crónicas que yo encontré donde explican que los musulmanes cruzaron los Pirineos, pero que los reinos franceses los echaron para atrás, ¿no? O sea, como que sí lo lograron, pero no pudieron mantenerlo y se regresaron. Y entonces, solamente de los 1000 años que duró la Edad Media, que les contaba en el capítulo pasado, pues ellos estuvieron 800 años. Nada más. Suficientes años para que la cultura musulmana permeara. Ajá, más que permear, creo que se amalgamó con español. O sea, de verdad hicieron ahí una interacción. Oye, maravillosa. Así para que aquellos que piensan que no tenemos nada que ver con los árabes. Sí, no, claro. Con todo, platicábamos en episodios pasados que la cultura mexicana no es original mexicana, o sea, tenemos una mezcla de muchísimas otras culturas que nos hacen lo que somos el día de hoy y que no tenemos por qué negarlas, al contrario, debemos reconocerlas y estar orgullosos, porque si no fuera por ellos no seríamos lo que somos hoy, exactamente. Nuestra gastronomía, para empezar, no sería lo que sería. Ahorita nos va a platicar la No, para nada. O sea, esa presencia musulmana en estos reinos originalmente cristianos 100%, pues van a ser ahí un toque no discreto, ¿no? Entre ellas, es un choque, una interacción muy profunda, y yo creo que en un inicio con mucho respeto. No fue nada impuesto, nada como forzado, simplemente se fue dando naturalmente. Ajá, yo siento que fluyeron, ¿no? A lo mejor algún historiador me va a decir, no fue así, pero así como yo lo he visto y como lo he estudiado, a mí me parece así, ¿no? Oye, así se palpan los platillos. Exactamente, y en nuestro idioma. Vemos en los moros con cristianos, ¿no? No están batidos. No están molidos, no están juntos, nada más ahí, uno al ladito. Sí. Exacto. Y pintado, ¿no? El arroz con los frijoles. Y en el caldo, pues la presencia del almidón del arroz, ¿no? Para darle más consistencia. En fin, ¿no? Así yo veo ese encuentro. A lo mejor sí tuvo episodios violentos, seguramente. Debió, seguramente, pero pues como todo, pues cuando son al final de cuentas llegan a conquistas y demás, pues que así es, ¿no? No, y además porque los judíos sí vivían en juderías, pero los musulmanes pues no estaban en estas ciudades específicas. Tenían más apertura, ¿no? Un poquito más de apertura, ¿no? Obviamente un cristiano no se puede casar con una musulmana, sí pasaba, pero bueno, lo que sigue pasando, ¿no? Señalados,
difícil el proceso, etcétera, nunca aceptados completamente, pero, o sea, era algo que, donde convivían, ¿no? Me parece a mí que también esta costumbre muy arraigada que tenemos de bañarnos, también tenemos esta parte prehispánica del baño, ¿no? Acá como mexicanos, pero justamente los españoles, a diferencia del resto de los europeos, no es que los cristianos sí se bañaran diario, pero sí veían en los otros estas costumbres pero no de por lo menos lavarse. cada santo. No, Ni cada los musulmanes tenían y tienen que rezar 5 veces al día en dirección a la Meca. Y no puedes orar si no estás limpio de las manos, de los pies y de la cabeza. Por eso había fuentes en las casas o en las mezquitas, en los patios. Para que te lavaras encima de la Para que mesa. te pudieras lavar. Entonces piensen cómo son nuestras casas. Ahora, las haciendas. Las haciendas, las casas todavía del siglo XVIII, XIX. Sí, las que están en el centro de las ciudades. Sí, todas tienen. Con patios interiores. Todas tenían una noria, fuente. una fuente. Sí, Era, eran hechas. o sea, sí para el consumo de la casa, pero la intención original no era esa, sino lavarse, ¿no? Y que no nada más se lavaban con agua, sino esas aguas estaban perfumadas, con alguna esencia, con alguna aceites, jazmín, sí, flores y hierbitas que le daban cítrico, olores especiales, ¿no? Entonces ahí justo se empieza a diferenciar España, bueno, los reinos ibéricos del resto de Europa, ¿no? Empezando por ahí, uno de los principales puertos comerciales es Barcelona, sigue siendo, ¿no?, una ciudad multicultural, llena, salpicada de expresiones culturales diferentes por todos lados, pues eso lo tiene desde hace siglos, ¿no? Y lo siguen manteniendo. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa? Llegan estos los árabes, invaden, llegan hasta el norte, pero pues de pronto el orgullo cristiano los hace situarse no tan al norte, sino más o menos pues 3/4 partes de España, ¿no? Dejando al norte reinos cristianos como el de Asturias, el de Asturias, Galicia, parte de los Países Vascos, parte de León, parte de Castilla, ¿no?, que se van a volver esenciales en la historia de España. Y pues siempre se va a ver pues este abrazo entre las culturas, pero al mismo tiempo de parte de los cristianos a hacerse lo mayormente distintos de los otros para que no lograran confundirse nunca unos con otros, ¿no? O sea, que nadie pensara que yo soy musulmán, ni viceversa, ni judío, ¿no? O sea, creo que menos judío. Entonces, pues la forma de alimentarse también los hacía justamente distinguirse, ¿no? Las primeras cosas con las que se distinguen unos de otros es que unos comen cerdo y los otros no. Esa es como la clave fundamental. Si ustedes piensan en la gastronomía del norte de España, muchos embutidos, muchos platillos con no nada más embutidos, sino con mantecas y con carne de cerdo, ¿no? Para, por medio de la alimentación, nos vamos a hacer Christian Proud, ¿no? Y en cambio, en la parte central al sur de España, pues incluso los quesos, pues no nada más son de res, ¿no? O sea, de leche de vaca, sino también ya empieza a haber leches de cabra, leches de oveja, que son justamente los animales que naturalmente comen los musulmanes porque no lo tienen prohibido, ¿no? Son, bajo su construcción culinaria, pues se llaman halal, ¿no? Que son los que se permiten. Y en el caso de los judíos es lo kosher, lo que sí. Y en el caso de los cristianos, nosotros comemos de lo que se nos ponga enfrente, ¿no? A pesar de que en inicio los judíos y los cristianos tenemos la misma base de las leyes, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento los tenemos los dos, pues esta evolución de una religión contra la otra pues se vuelve permisiva con esto de los alimentos, ¿no? La diferencia es cuando llega Jesucristo, ¿no? Porque los judíos, para los judíos Jesucristo no es parte de para ellos fue un profeta más. Ajá, exacto. Pero ellos siguen la vieja ley, ¿no? Lo que es el Antiguo Testamento. Sí, porque ellos están esperando a exacto, que llegue el Mesías, ¿no? Exacto. Y ahí viene una ruptura. ¿Por qué? Pues porque para los cristianos sí fue el Mesías, el día de veras, el que decían las Escrituras.
Entonces ahí hay un rompimiento y bueno, dentro del estudio, pues en la Biblia se habla de que todo, no lo dice así, pero nosotros lo entendemos como lo que se mueva a la cazuela, ¿no? Y en el caso de México lo que se arrastra también es lo mismo, ¿no? O sea, lo que se nada. mueva y arrastre a la cazuela, ¿no? Porque en la Biblia se menciona que el hombre tiene potestad sobre todos los animales en la tierra, el que sea, y que Claro. si sirve para que tú consumas y estés bien, lo puedes hacer, ¿no? Exacto. Y el judío pues decía que los animales con pezuña hendida ahí es un no montón de se cosas. podía consumir, y lo de la Amplias. leche y el cabrito en la leche del cabrito de la mamá, o cómo va a Sí, decir, que no puedes Eso. cocinar exacto, al cabrito en la leche en la de su leche mamá. de su madre, entonces Exacto. no pueden comer carne, al mismo Ujú. tiempo comen quesos, es todo, Sí, no puedes. es muy sí, complejo esa. Sí, está, sí, no, qué bárbaros. cultura gastronómica de Bien. los practicantes judíos. Entonces, pues bueno, son pequeños ejemplos de cómo sí hubo sincretismo, pero al mismo tiempo una distancia, ¿no? O sea, como que a veces sí, Límites. a veces no. Juntos pero no revueltos. Exacto. Ujú. Exacto. Entonces, pues se empieza a acercar el fin de la Edad Media y empieza a haber menos tolerancia religiosa. También llega la Inquisición, y la Inquisición en España también fue brutal, Ujú. con un personaje ahí que es muy famoso, Torquemada, ¿no? De apellido, que bueno, hizo persecuciones Hizo muy honor a complicadas, su apellido. violentas. Sí, o sea, sí Qué pasa la chistoso, historia ¿no? como el Que inquisidor. que con el por mismo excelencia, apellido ¿no? él dio el Como las curso. cervezas de ayer. Los nombres, qué buenos No, nombres. sí, qué buenos nombres. Si tienen oportunidad de venir a Querétaro, es Vayan. comercial. Sí, sí, vayan sí. a la cervecería Hércules. Altamente recomendado. bellísimo lugar. Deliciosa la comida, deliciosa la cervezas. bebida. Ahí hacen cerveza. Nos atendieron también súper bien, súper rápido. Entonces, si tienen chance de venir, vengan. Porque Y hay también cervezas de históricamente temporada. es muy importante ese lugar. Entonces, Ujú. es una de las, Vale la de pena. las De opciones tarea. que tienes para visitar si vienes a turistear a Querétaro. Sí, Que ya de tarea. todas maneras tocaremos otros por ahí. Pero sí, bueno, sí. entonces, Altamente recomendado. estábamos con el tema de que llega Torquemada y hizo Sí. su desmadre. Ujú. Hizo grandes desmadres. Ujú. Y bueno, empieza en los reinos del norte una iniciativa que ya se tenía, pero al final de la Edad Media empieza a tomar un montón de auge, que es un movimiento que se llama la Reconquista, Ujú. ¿no? Que es justo, Recuperar los territorios. así como pasó en Tierra Santa con las cruzadas para recuperar territorios que le pertenecían a los cristianos, pues lo mismo pasa en Al-Andalus. Ujú. Y entonces, pues bueno, en un inicio como que los reinos del norte no se terminaron de organizar ni de agarrar fuerza. Y es hasta que hay un matrimonio así como digamos casi mesiánico, ¿no? De Chabelita con Fernando, donde entonces ellos logran unificar, o sea, lo que no había, no, Los reinos. como Ujú. que los reinos cada quien quería su lucha y ellos Llegan y logran llegan hacerlo. a hacerlo, ¿no? Ujú. ¿Cómo llega Chabelita al poder? Pues es así como toda una historia donde en realidad le pertenecía a su hermano mayor el trono, pero ella al casarse a escondidas con Fernando, pues entonces digamos como que sube de varios De estas, peldaños de ajá. oportunidad y bueno, como Total, de que estas, llega ahí, a la Ujú. silla. de estos al trono. pues trinquetes, ¿no? Legales, Ujú. y llega al trono, se establece. Bien inteligente la Chabela, ¿eh? Sí, no, de verdad logró Visionaria. muchas cosas. Muchas cosas se las debemos a ella, tanto los que ahora somos mexicanos como los que en su momento convivieron, en ese momento pues que vivieron en España, en la península. De verdad fue una grande, ¿no? Ujú. Al final del día yo creo que ella era la que reinaba y Fernando era el rey consorte. Con suerte. Con suerte. Siempre es el rey con suerte. Pero en Aragón, que era de donde era Fernando el católico, era al revés, ¿no? Él era el mero y Ujú. Chabela era la consorte, ¿no? Pero al final del día creo que ahí la que partía el queso en los reinos era Era doña Chabela. Y y entonces con el matrimonio de ellos dos, les digo, consolidan esta unión y entonces ya pueden empezar a repeler a los musulmanes de España. Al principio, pues como que, oigan, pues miren, Mira, te haces para allá Regrésense a su tantito. tierra. Ajá, regrésense Te haces para allá, tantito. ¿Qué hacen aquí? y cada vez conforme fue pasando el tiempo, se volvió mucho más violento esta reconquista. Empezaron a hacer
la guerra como la hacían los medievales, de destruir, arrasar, matar, violar, destruir, o sea, no era avasallar. tanto, sí, o sea, no era llegar y conquistar, sino te voy a Sácate hacer que ahí te pomada, voy. o sea, te Ajá. voy a hacer pomada, ¿no? Ujú. Entonces tenían, digamos, ardides, ¿no? Como, pues las ciudades eran amuralladas, entonces pues, te voy a encerrar, Ujú. ¿no? Le voy a poner tablas, voy a poner a mi ejército afuera y pues te voy a enseñar la ciudad y entonces no tienes a dónde escapar. Bien padre. Y si llegas a sobrevivir, Ajá. pues te vas a volver mi esclavo, te puedo Hacer hacer lo que yo quiera y si eres mujer, pues te voy a violar porque Era puedo, lo que ¿no? se usaba así. Era la forma de hacer guerra, ¿no? Ujú. Entonces cada vez fue más violento hasta que Todavía. pusieron un ultimátum, ¿no? Y además con cada conquista que se hacía, pues la presencia musulmana se iba haciendo más hacia el sur, Ujú. más hacia Andalucía, hacia la ciudad de Granada principalmente, que sí, yo nunca he ido, pero he visto fotos y pues sí, yo creo que sí te sientes como en un país árabe, ¿no? Con esta arquitectura Ujú. tan especial. Y les dan un ultimátum que es 1492. Ujú. O sea, 1492 es un montón de año cosas. súper Oye, así con la bala de cabalístico, cristal, ¿no? ¿no? Así Sí, la sí, gitana, así de, no, cabalístico, a exactamente. nivel mundial se van a dar un montón de pendejadas. Sí, sí, algo sucedió. Algo, no sé. Se alinearon los astros, Sí. no sé, una tarugada Mercurio no de estaba esas, sí. retrógrado en ese momento. El cometa de- Oye, ¿sabe o a, qué? o a la bruja se le cayó algo que no Exacto, debía. en el caldero. Sí, y ya ¿no? las enjarró todas y nos llevó a todos en el Ándale, destino. hasta los dioses del Olimpo ahí así No de, todos ay, así de chin, ya te se le cayó pasaste esta de rayo. ahí. Así. Sí, Zeus andaba sí, pedo sí. y ahí por también se le fue, o sea, todo ahí Sí, a sí, nivel se cosmológico. juntaron, Sí. ajá. Algo importante sucedió en España, principalmente hacia 1492, 93, por ahí, o sea, no hay una Fecha exacta. una fecha precisa. Pues ya el castellano, digamos, se formaliza como idioma. Nace el primer léxico del castellano, el primer diccionario. La academia. Empieza a haber ya como estas Gremios. como formaciones muy académicas, Ujú. ¿no? Tienen una cercanía muy importante con Roma, con el Vaticano, con el Papa, que eso pues también Les va a dar poder. les va a dar mucho poder, ¿no? Ujú. Porque en ese entonces creo que sigue importando la presencia del Papa, Ujú. pero antes las leyes civiles y las religiosas estaban de la mano, entonces casi que lo que dijera el Papa estaba por encima De Porque lo era del de la lo que palabra pudiera de Dios. decir el Ajá. rey, porque claro, ¿no? Era el representante de Dios en la tierra, entonces todo un rollo. Ujú. Entonces, al darles el nombre, el apodo de los católicos, o sea, los reyes católicos, pues les dieron toda la fuerza, Ujú. que si de por sí tenían, pues la que les hacía falta, ¿no? Y entonces conforme iban reconquistando para los cristianos los reinos se iban uniendo Y se empezó a y se formar. empezaron, digamos, a avasallar, ¿no? O sea, a Ujú. rendirle Cuentas a un solo rey. cuentas a, que en El este reino. caso reino, ¿no? Ujú. Y se empieza a formar un solo reino. De entrada, no. Ujú. No, pero después, va a dar, sí, claro, va a dar pie Esa es la- a lo que sigue, la ¿no? finalidad. Y entonces, 1492 es el año en que se les da de límite a los judíos y musulmanes para Vámonos. convertirse Ajá. o para irse, Ujú. ¿no? Es bajo pena de muerte, bajo persecuciones, también en alguna crónica leía yo en su momento que barcos enteros rebosados, o sea, me imaginaba yo como los peceros, ¿no? De acá de la ciudad, así con la gente colgada en las En el puertas metro. Ahora para pico. cruzar y no morirse, ¿no? Como Y los otros- cubanos, ¿no? También cuando salen a Exacto, Estados y otros Unidos. tantos que sí se quedaron y que hicieron estas conversiones, a veces bien, a veces solo de Nada más de apariencia. dicho. Ujú. Y musulmanes que en casa pues se llamaban incluso de otra manera diferente, que en los sótanos o en habitaciones muy privadas pues se llevaban a cabo Algún pues sus tipo rezos de- y tenían Ajá. guardados el Corán, o en el caso de los judíos la Torá, y que tenían igualmente otros nombres, Ujú. y que ante la sociedad pues eran todos, ¿no? Bautizados cristianos, pues tenían que Con darle, nombres cristianos. pero muy cristianos, ¿no? Ujú. Entonces Josés por todos lados, Marías, Marías por todos lados, Pedro, Juan, Andréses, ¿no? Andrés, ajá.
y los apóstoles que quieran. Ajá. ¿no? Pablo. Para justo reforzar como esta parte de identidad cristiana católica, ¿no? Y lo que les decía el capítulo pasado, mandar a sus hijas a conventos, pues en señal de una conversión, digamos, completa, como de buena fe, ¿no? Día de veras. Exacto. Y pues 1492 es el deadline para los musulmanes y judíos. Y de ahí, pues entonces ya se empieza a crear esta unidad bajo un solo estandarte. Al momento creo que Aragón se meta al redil, pues también cuesta mucho trabajo porque los aragoneses veían a Fernando y no a Isabel como el rey, ¿no? Bueno, pero esos son casi que problemas maritales, ¿no? Profundos. Y pues bueno, mientras sucedía la reconquista, la reina Isabel de Castilla pues tiene varios hijos que van a ser todos y todas herederos al trono, ¿no? Suceden muchas cosas con los hijos de los reyes católicos. La más grande se muere ya después de casada con el rey de Portugal. Juana. El que sigue, pero es que el que sigue es, me parece que es Juan, no estoy segura de porque es hombre, que entonces le tocaba la corona a él por mandato. Se muere antes que la hermana grande, creo que se cae del caballo o le da una muy enfermedad. común en esa época también. No me acuerdo, y también muy común de que te enfermas y pues entre Sí, que te sangraban, ¿no? Y entre que... Sí, ya, no la contaste. Ajá, exacto. Entonces Te también bañaste muere y él. te dio gripa. Exacto. Sí. Y entonces le toca el trono a Juana, que muy mal en la historia pasa como Juana la loca. No estaba loca. Era muy brillante. Por eso le decían loca. Y pues casada con Felipe el Hermoso, que no era hermoso de acuerdo a las pinturas que hay acerca de él. O sea, uno ve las Sí, pinturas está como de Felipe raro el Hermoso todo, y ¿no? dices, Ajá. ¿cómo habrá estado? No, pero espérate. También, ¿Cómo amiga, habrá la estado? peluca. Al güey al que le pagaron lo pintó así. Ajá. O sea, que eso era mejorarle la... O sea, imagínate cómo estaba, ¿no? Sí, El sí hermoso. dicen que le tuvieron que dar ahí su Photoshop. Es que todos, ¿no? Pues si estás pagándole para que te pinte, pues píntame bien, Como ¿no? ahora todos los que ponen filtros en sus... Pero ahora no le pagas, ahora tú lo No, haces. pero Sí, por ejemplo sí, también en sí. aquel entonces daba mucho que como se casaban entre familiares, pues tenían muchas malformaciones. Claro, pero sobre Así todo va, estos claro. retratos que se La hacían, cola de cochino. 6 dedos en las manos, en los Sí, pies, no, que no podía. enfermedades Había uno degenerativas. que no podía ni siquiera masticar de tan chueca que tenía la mandíbula. No lo dudes. mandíbula, sí, No lo de por dudes. por Enfermedades en la malformación. sangre, o sea, Ujú, sí. muchas complicaciones. Pero sobre todo estos retratos que se les hacían, no nada más era para adornar castillos, ¿no? Sino también Exacto. para, pues mira, ahí te va la foto para ver si nos casamos, ¿no? Entonces no podías dibujar No a había alguien, Tinder. no podías te pasan dibujar a la alguien foto. suficientemente gordo, Ujú. Ni ¿no? feo. ni suficientemente feo, Ujú. ¿no? Y hasta podrían decir, no, regrésaselo al pintor, yo quiero verme, ay, perdón, quiero verme, Con ojos violetas. o sea, quiero verme rey, ¿no? Ahí no me veo rey, la postura, Sí, ¿no? claro. Etcétera. Se hacían como varias chaineos, ¿no? A las pinturas. Y, pues bueno, ese matrimonio también entre Juana la Loca y Felipe el Hermoso Ujú. va a ser crucial, ¿no? O sea, va a ayudar a que España, si va a ser potencia con Chabela, pues con Juana y con Carlos, que es el hijo de Juana, bueno, se vuelve el imperio, yo creo que para el momento de la historia, Más fuerte. el El más más fuerte y el fuerte. más grande, ¿no? Es el más extenso. Sí, por las conquistas, ¿no? De las nuevas, Por las conquistas y de las además, nuevas tierras, descubrimientos. los descubrimientos. ahí les va, ¿no? Felipe el Hermoso era heredero al trono del Sacro Imperio Romano Germánico. Eso Ay, quiere Dios. decir... Oye, eso lo ponía en su tarjeta de presentación, no manches. Y entre Así de, comillas, aquí el está. hermoso. Ándale, sí, pero tú dime el hermoso. Pero Aquí tú dime entre el hermoso, sí, mamá. claro. El hermoso. No, imagínate el mote, ¿no? Así del Sacro Imperio Romano. No, y aparte Entonces, que se llamaban con 5 nombres, 5 claro. Ah, sí, marqués de claro. no sé qué. Conde de no sé qué, Ajá. tarara, Sí, 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 ¿no? sí. Alias el hermoso. el hermoso. Entonces, ¿qué es el Sacro Imperio Romano Germánico? Es cuando cae el Imperio Romano de Occidente, hay pequeños intentos en volver a formarlo. Ujú. No con esa magnitud que tenía, pero sí volver a integrar un gran imperio. Y entonces la extensión más o menos de ese imperio con los países que existen ahora en nuestro mundo serán Bélgica,
Alemania, Austria. Sí, Austria, porque de ahí viene Maximiliano, los Hamburgo Sí, exacto, y todos ellos. sí, exacto. Parte de... Habsburgo, perdón. Sí. Me imagino parte de Dinamarca, ¿no? A lo mejor una franja. Parte de Francia, parte de Italia, ¿no? O sea, como todo ese sí, como es un círculo, toda una, ¿no?, franja, sí. Más o menos. Se casa con Juana. Y como las mujeres normalmente no gobernaban a menos que algo catastrófico pasara, pues entonces el que iba a ser rey de España iba a ser Felipe el Hermoso, no tanto Juana la Loca. Pero bueno, el chiste es que se casan, tienen varios hijos, el primogénito es Carlos I de España, Carlos V de Alemania, que es como pasa la historia como Carlos V, yo creo que todos nos lo hemos comido alguna vez. Y pues él se vuelve el heredero de España, se vuelve el heredero del Sacro Imperio Romano Germánico y de todas las colonias en América y en Asia. ¿No? O sea, por ahí decían, ¿no?, que en el reino de Carlos V el sol nunca se escondía. O sea, que siempre había sol en el reino de Carlos V. Sí, porque estaba repartido por varias partes. Todos lados, ¿no? Y además tuvo a bien casarse con su prima, la heredera al trono de Portugal. Entonces, no nada más era de España, sino de Portugal, más lo de arriba, más América, más Asia. Entonces, sí, pues una potencia grandísima. Sí. No había competencia. Exacto, no había competencia. Y es durante el reinado de Carlos V cuando descubren, no América, porque a América le toca a la reina Isabel, pero sí... los últimos años del reinado de Juana la Loca, y cuando ya cumple la mayoría de edad Carlos V, que es cuando Hernán Cortés llega a Yucatán y hace todo este recorrido por la costa del Golfo de México hasta llegar a Tenochtitlán y conquista, ¿no? Es más o menos, por eso digo que es súper trascendente para nosotros, porque es como llegan los españoles acá, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es con el árbol genealógico de los reyes católicos. Tiene otra hija más que es que llega Catalina de Aragón, que se casó con Enrique VIII, ¿no? Rey de Inglaterra, que Enrique VIII también pasa la historia como un rey súper sanguinario que decapitó a no sé si 2 o 3 esposas, a otras tantas las envenenó. Total, no, o sea, que muy complicado. Sí, no, entonces me voy a casar contigo. Chin. El paréntesis. No, mano. El paréntesis es la moda que había, la forma de matar enemigos, ¿no? ¿Que cuál era, amiga? ¿De qué me hablas? Envenenándolos con alimentos, claro. Eso. Sí, con alimentos o con que era lo más fácil a lo que puedes tener acceso. Y entonces, ¿qué pasaba? Para tener asegurado que no te mataran durante un banquete, pues había varios candados, ¿no? El primero es que viajabas a la corte X con tus cocineros, ¿no? O sea, era como el primer filtro, ¿no? El segundo filtro eran los animales. En los banquetes habían perros y gatos que comían, probaban todo lo que iba a comer el rey, la gente, y pues le daban de comer y esperaban. Entonces, si no se morían, pues ya comían, y si se morían, pues ya, ¿no? No podían seguir con el banquete. Con los banquetes, ¿no? Entonces, yo había escuchado y además que obviamente matar al cocinero y matar a todos los que habían participado por traición. Yo había escuchado que no nada más eran, o sea, que aparte de los animales todavía había otra persona parada, ¿no?, del rey. Pero él llevaba el vino. Era el del vino. Entonces, yo había escuchado que también de la comida, ¿no? Pero y muchas veces, el agua, los líquidos. Yo había escuchado también que incluso los cocineros, cuando había como temas de, no sé, como que dudo, después de los otros filtros, era llamar al cocinero y que él probara delante de ti. Sí. Exactamente. Sí. Había muchos seguros de vida, ¿no? De todas maneras, GNP todavía no existía. Pero ándale, ¿no? Pero el seguro consistía, tú lo compras y consiste en que yo te voy a mandar a alguien para que coma antes. A él hazle lo que quieras. Ándale. Él ya está asegurado. Pero había digo, como posibles traidores, pues había gente que estaba dispuesta a morir, por eso, ¿no? Por eso. Había venenos de largo, ¿cómo se llama? Más bien como de lenta aplicación, acción.
Aparte, donde no te morías ahí en ese momento, sino a los 2 días, otro día, ese día en la noche, ¿no? Estamos justo en un momento en la historia de la alquimia también. También. Sí, ¿no? Y debía de haber antídotos para algunas cosas. Aparte, también, claro. ¿no? Uh-huh. No para todo. No, pero si yo lo desarrolle, pues hago el antídoto y si me lo tengo que comer enfrente de él, después me tomo algo, o antes me tomo algo y no me va a hacer el mismo Pero daño, también por eso era la presencia constante de esa persona en el banquete, ¿no? Para que no, ya se fue a vomitar, o sea, era quedarse ahí, ¿no? Ajá. Y con este intercambio, digo, haciendo el paréntesis de que van los cocineros de una corte a otra, ¿no? Incluso entre matrimonios, pues la que iba a la otra corte, se llevaba todo su equipo bueno, no todo, pero sí gente de su confianza, sus damas de compañía, y estoy segura que también algún cocinero, ¿no? Entonces ese intercambio de recetas entre países, pues es común, ¿no? Es común encontrar comunes denominadores en las cocinas de Francia, en las de España, técnicas, formas de cocinar, ingredientes. Y pues tenemos, ¿no? En la gastronomía profesional una salsa que se llama la salsa española, ¿no? Que es una salsa base, oscura, y con la característica que es llena de sabor, como yo me imagino que eran los platillos en la Edad Media, ¿no? O sea, llena de aromas, ¿no? Se le pone tocino y vino y hierbas, ¿no? Tengo que tener más estatus, entonces échale más. Entonces, ¿qué salsa es? La que le gusta a la española, la salsa española, ¿no? Es así como... Y no nada más esa, pues... Pero es el ejemplo nada más, ¿no? de cosas. Entonces, pues bueno, eso es lo que va pasando más o menos con España, de manera muy general. Y ya en cuestiones de alimentos, pues esta presencia de los árabes pues impacta a la gastronomía española y en su momento impactará la de nosotros, ¿no? Principal ingrediente que traen los árabes así a anclar y a enterrarnos y a hacernos profundos amantes del arroz, ¿no? El arroz para nosotros, para los españoles, para nosotros mexicanos, salado, dulce. Sí. Con frutos secos, con frutas, en agua, en agua, frito, en paletas, en lo que quieras, como quieras, de la manera que gustes, ¿no? Y mandes. Exacto, a pesar de que es un cereal que viene mucho más del oriente, ¿no? muy lejano, muy lejano, como diría Shrek. Ellos, como eran los encargados de traerlo en el comercio, pues lo llevaron a España, enseñaron a sembrarlo, a cultivarlo, a cuidarlo. Y pues los españoles también tienen mucho arroz. Oye, ¿no? Aparte también en esta cuestión que decías de que se convierte en un reino, un imperio, ¿no? Enorme. El tema de después de descubrir América continúan, ¿no? Con ese objetivo que era llegar a Indias. Sí. Por esta ruta de las especias, y eso todavía los va a hacer aún más poderosos. O sea, justo a España, no en la Edad Media, ya sería la Edad Moderna, pues llegan productos directos desde Asia, ya sin pasar por los árabes en el comercio, nos va a dar la otra vuelta, que también era una vuelta increíble, ¿no? O sea, súper larga la que hacía el ganado de China, porque el viaje era, para que se imaginen, ¿no? Filipinas, ¿no? Pensando en esta parte del Pacífico, Filipinas, Acapulco, Cuernavaca, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Cuba, ¿no? Cuba, Sevilla. Sí. Y de regreso, lo mismo, ¿no? Y luego hay un momento en que se deforma. Digo, estamos ahorita abriendo paréntesis porque no es de Edad Media, pero sí también había visto las referencias de que llega un momento en el que, pues vamos a pasar por Loreto, vamos a pasar por ya que andamos ese por comercio por Huatulco. Digamos ahora, esa era la fayuca, ¿no? Era el comercio ilegal que no pagaba impuestos y llegaban. No llegaba directo a Acapulco. Podían llegar a Mazatlán, podían llegar a Huatulco y incluso a Perú, ¿no? Entonces a veces el barco no llegaba a Nueva España, sino llegaba al Virreinato del Perú y dejaba unas cosas y subía a Huatulco otras, y entonces Acapulco llegaba. Pues quién sabe, ¿no? No sé quién sabe qué proporción, pero llegaban otras cosas. Hasta eso llegó, ¿no? Entonces regresando a la Edad Media. Vamos a regresar a la Edad Media. Entonces, bueno, el arroz, ¿no? Si nosotros nos dicen platillo tradicional español,
pues pensamos en la paella, La paella. antes que ellos tienen una gastronomía súper vasta, Pero uno como de ellos lo más es- conocido, sí, la una de paella. las cosas es paella, ¿no? Ajá. ¿Y qué es? Es Pues como nosotros el a mole o base el de arroz. pozole. Claro, Que y había tenemos un muchas montón. cosas más, pero con lo que primerito nos identifican es con el mole con y el el taco. pozole. Y con los chiles, Bueno, ¿no? también. con el taco. Pero principalmente, o sea, tú dices alguien pozole y es de México. Sí, o sea, sí, sí, así. sí, sí, sí. Y la paella de España. De España. No hay manera. Ajá. Que comemos aquí una versión bien rara de la paella, que Las seguro en ahumadas. España Y nos hasta matan. tiene chiles toreados hasta le ponen. O sea, No, ya no me ha cosas tocado, que- pero no lo Sí, yo sí dudaría le un he segundo. visto. Sí, no, yo no lo dudaría un Oye, segundo. pero qué chistoso, ¿no? Porque el arroz también para muchas, por ejemplo, cuando llegaron los esclavos negros, por ejemplo, a México, la comida que les daban pues era arroz, o sea, de repente como que bajó de categoría y se le daba mucho a la gente de escasos recursos. Lo que es que no es que bajen de categoría, lo que pasa es que ¿Es más barato? ajá, pero porque se empieza a producir mucho. Aquí. Aquí Porque el clima lo pasó lo permite. mismo, Sí. exacto, lo mismo pasó con el azúcar. Ujú. Si tú viajas a Francia, por ejemplo, los postres no son dulces como aquí. No. Es un dulce muy medido y más bien como que ni lo toman Y no porque- siempre el azúcar de allá es de la caña, usan el ruibarbo. Claro, pero además es un producto que está relacionado con lo caro, Ujú. con las clases Claro. altas, como Ujú. que no. Y es una repostería mucho más fina, hay que decirlo. Sí, por eso. Claro, Es claro, para pero todos. No, pero aquí Pero era a más nivel fácil de porque dulce, aquí hubo ¿no? muchísimos ingenios de azúcar, Exacto. de caña, de maíz. Entonces, ¿qué pasó? De caña de maíz, de que caña. en América se abarató Perdóname. el precio del Sí. azúcar, Ajá. igual que el precio del vino, ¿no? O sea, cuando llegó Hernán Cortés, bueno, cuando llegó Colón, pues, y Ujú. luego Hernán Cortés, la instrucción fue, pues, se llevan reses, se llevan pollos, se llevan Para cerdos, que se poblar. reproduzcan, Ajá. que De haya lo todo que allá. comen. Ujú. Y en el Y caso de vino. Nueva España, pues, vino y olivos, ¿no? Ujú. O sea, vid y olivos. Pero fue tal éxito, que ya seguro lo platicarás en Sí. algún otro capítulo, que entonces, por ordenanza del rey, Empieza a haber prohibiciones. quémenme los olivares y quémenme los viñedos porque el Ya negocio no de los entiendo. españoles está viniendo al carajo, Ujú. ¿no? Entonces, este territorio donde nosotros vivimos, que es México, es una joya. Es una joya. Todo se da, bueno, no donde sé todo, pero pongas la mayor todo, sí, cosas tenemos se una dan. tierra muy, Exacto. muy llena de muchos nutrientes. Muy Sí, no, Sí. es una, pues es como la fertilidad andando, o sea, neta, trajeron cocos de Asia y Y se se nos dieron dieron. los cocos, trajeron Los los tamarindos y dátiles se en el dieron los desierto. tamarindos. Sí estamos, o Dátiles, sea, caña. aquí casi que lo que pongas, ¿no? Sí. O sea, somos afortunados de estar en estas tierras tan ricas. Sí. Y sí, claro, la comida de los esclavos pues va a ser Lo que a los demás el no desecho les- de los demás, Ajá. ¿no? Lo que lo demás no quiere, Lo lo que más sea más barato, barato, lo que haya. y sobre todo lo que ellos también puedan hacer y como Sí, pues es que ellos también atenderse, traían el ¿no? manejo del arroz. Ujú. Y el del azúcar, Ujú. ¿no? También es, pues, a lo mejor tema de otro programa, darle su lugar Al azúcar. a la negritud, No, a la También cocina. ya lo tenemos. Eso también lo platicábamos anteriormente, que sí, también la cocina mexicana tiene su parte de... Sí, es la tercera raíz de la gastronomía exacto. mexicana. Claro, la Exactamente. Pero nos falta dignificarlos, nos Ujú. falta No, y identificarlos, tenemos ¿no? mucho dentro de. Sí, Ujú. sí. Así como ahora pues hay muchos movimientos para visibilizar géneros, ¿no? Ujú. Que ahora hay una amplia variedad de géneros, no estoy en contra de ellos, solo sé que son muchos. Ujú. Pues entonces también pelear porque se visualicen estas Esas comunidades, identidades también. ¿no? Ujú. Que son muy importantes, que Y son parte enriquecen. de, y todos tenemos. Claro, parte claro, de- claro. Y que son parte fundamental de nosotros, ¿no? Ya en el momento en que hablemos de cocinas conventuales, pues también la mano de las De las- afrodescendientes ujú. es así como crucial, ¿no? Ujú. Para los procesos alimenticios. Pero bueno, entonces pues bueno, estábamos con el arroz. Ajá. Aparte de eso, Vamos bien en tiempo, Vamos amiga, no bien. te preocupes. Tú Tú dale. échale. otro elemento que en México no lo adoptamos, me parece que no es algo esencial. Es más, yo creo que muchos lo desconocemos, el azafrán. Mm, Pero en España sí es Muy importante. un elemento recurrente, pues los musulmanes también introducen todo esto del azafrán en España. Y pues es una especia más cara que el oro, ¿no? ¿No es la más cara del mundo? ¿Hay Sí. otra? No, ¿O no es creo. esa?
No, Yo pero sabía que era esa. No o sea, sé. sé que es más cara que el oro, ¿no? O sea, no sé cuánto valga el oro, pero yo sé que es más cara. Bueno, la onza, en el Banco de Onza, México. Pero No, sí yo sabía que era la Sí. más cara del mundo. Sí, yo creo que no hay otra que se le compare porque es un trabajo artesanal, minucioso y que se da en momentos muy específicos, ¿no? O sea, si la flor no abre, no se puedes puede. cosechar azafrán. Y tiene que ser en un tiempo específico y en un Sí. horario específico. Sí, Y con gente que sabe. Y con hacer. gente Sí. que sepa que no maltrate, ¿no? Que Es manual, ¿no? O sea, no se puede, no hay No. máquina que nada, todo así. No. manches. Entonces, pues bueno, para España va a ser fundamental esto del azafrán, lo tiene la fabada, lo tiene la paella, lo tienen los callos a la madrileña, es decir, es un elemento del día a día, ¿no? A mí en lo particular no me gusta ese sabor que tiene el azafrán, pero sí es un sabor fuerte que se identifica rápido, ¿no? O sea, tú comes una paella y puedes decir tiene o no tiene, a lo mejor tiene solamente cúrcuma, ¿no? Pintar. Para pintar color Simpson o azafrancillo, ¿no? Que es una raíz que se raya y que es color naranja. Puede ser que tenga eso, pero el olor y el sabor del azafrán son brutales, Característicos. ¿no? Y con un poquito tienes para pintar y tienes para dar sabor, ¿no? ¿Qué otras cosas nos aportan mucho? Pero de pensar, Los pues, cítricos. los cítricos, ¿no? El Los uso de árabes. los cítricos, Las esencias. esencia de azar y De ralladuras rosas. y uso de Las los esencias de cítricos. el uso de la granada. de la granada, de la nuez, ¿no? Ujú. O sea, estos frutos secos muy utilizados por ellos en Oriente, pues se los traen para acá, Los las aguardientes, almendras. amiga. Los aguardientes también. Ellos traen lo del alambique, ¿no? Que es esta Ándale. forma de destilar o de... Sí, de destilar el alcohol para hacer bebidas mucho más potentes alcohólicas. Y qué raro, ¿no? Los musulmanes tienen prohibido tomar alcohol, pero ellos nos traen esa... Los dulces. los dulces a base de leche, como el arroz con leche, como las natillas, que acá se van a llamar jericayas, si bien me sabes, y toda una familia de postres El dulce de mexicanos. leche. El dulce de leche, la cajeta, no dudo que tenga también Ahí Por ahí, el raíces. origen, el antecedente allá. De los alfeñiques, de los que les platiqué la temporada pasada, ¿no? También es una herencia, o sea, el nombre alfeñique es... Todas las palabras Es que árabe, ¿no? tienen al son árabes, ¿no? Pues sí, y otras tantas, ¿no? Y otras tantas donde No, nada más hay para cambio. identificarlas Sí, es lo más almohada, fácil, ¿no? azúcar, Alacrán. alacrán, Alfombra, alcoba, alfombra, alfiler. ¿no? Alfiler. Y tengo una palabra que a mí me gusta mucho, Azar. que usamos los mexicanos, es ojalá. Ajá. Ah, sí. ¿no? y Es, también- si Dios quiere, si Ajá. Dios quiere. Pero es ojalá. Alá aparte. Ojalá. ¿no? Es así, Si ojalá. quiere Alá. Ajá, Si quiere sí. Alá, si Dios quiere, ¿no? Ujú, También nos dan los escabeches, ujú. ¿no? Que pues bueno, Con son vinagre. estas formas de conservar con vinagres y especias. Ujú. Y aquí en México pues con chiles, ¿no? Porque Este uso del azúcar y la cristalización del azúcar en las cocinas. también incluso la canela como parte de los platillos salados, ¿no? No nada Sí. más a los dulces, sino como parte de los sazonadores de carne, El comino, el cardamomo. el anís, Ujú. ¿no? También postres o cosas fritas, ¿no? También se las debemos a los árabes, muy llenas de grasa, como La los churros, fritura. Ajá. La fritura. las profunda. frituras profundas que como mexicanos las amamos, las abrazamos, las hacemos nuestras y nos las zampamos cada vez que podemos. Albóndigas. Y las Ajá, albóndigas, ¿no? Que sí. son bolitas de carne Ajá. que, pues, que yo me acuerde de cocinas libanesas que llevamos en la escuela en su momento, pues más de cordero que de res, Sí, pero bueno, claro. finalmente presentes, Nosotros aquí ¿no? la teníamos, por eso la utilizamos más, ¿no? En México se consume más la res y el puerco que Sí, El que puerco. los demás. El primer lugar es el cerdo, por Sí. el tema económico. casi no, es muy poco. Bueno, por ejemplo, en la parte de lo que es Hidalgo y algunos estados que manejan el borrego, ¿no? borregos. Para hacer las Pero, fíjate, Las gras- en esa trascendencia, en esa evolución, que me encanta platicar también mucho con Marce de esas, Ujú. de esas cosas que estamos investigando, ¿no? La palabra es muy importante, Ujú. porque ya deriva en una técnica que ellos trajeron, punto, por Ujú. donde le veas. O sea, albóndiga, aunque sea de pescado, es una Ujú. albóndiga. Sí, Sí, aunque sea de lentejas, Y aunque ¿no? a lo mejor el árabe no se le había ocurrido hacerlo, por ejemplo, no voy a inventar de cerdo, porque no lo puede comer. sí, Hoy en México comes albóndigas de cerdo. De pollo. de ¿no? lo que De pollo, quieras, lo que quieras. de camarones, De pescado, de mariscos, Sí. hasta vegetarianas ya hay, pues, ¿no?
toda Pero la evolución. la palabra albóndiga, pues viene justamente del árabe y define eso, las bolitas, ¿no? Y que en realidad es albundunga, ¿no? Que es lo que yo es que investiga albundunga. Sí. Y pues va a ser constante esta presencia de productos árabes y va a trascender En la Nueva España. en la historia y en la Nueva España, ¿no? Sí. Con nuestros tacos al pastor ya se sabe, ya Claro. como del Vox Populi, pues, pero son técnicas, ¿no? Y justo esas diferenciaciones, o sea, que no piensen que yo soy musulmana, entonces, ¿qué le voy a hacer a su técnica? Se la voy a aplicar al puerco, Sí. ¿no? Para que a nadie le quede duda De que es mexicano. de que es mexicano. Y le pongo chiles. Ajá, y chiles, ¿no? y especias propias, Porque ¿no? adobo la carne. Sí. Previamente. Pero el incluso- trompo, así como está, pues. Sí, la conformación, Es de la ellos. forma. Exactamente. El kebab. Hay un periodo justo en medieval en España donde dejan de hacerle la circuncisión a los hombres. Porque árabes y Ajá. judíos se hacen la circuncisión de manera, digamos, Obligatoria. No Ujú. preguntan, o sea, no hay opción. Ujú. Entonces empiezan a dejar de hacer la circuncisión para que no Para que haya haya... un distintivo. Y muy chistoso, ¿no? En las crónicas que llegué a encontrar donde si a alguien por algún accidente, enfermedad, infección, lo que sea, le tenían que quitar Ajá. el prepucio, Ajá. tenía que haber testigos firmados en una hoja donde decían que Era cuando por llegó, necesidad. que cuando llegó estaba completo y que Ajá. por necesidad se lo iban a quitar, a mochar, lo que Ajá. fuera, pero que constara en el acta Sí. que no era ni musulmán ni Ajá. judío. Válgame el cielo. Importante. Interesante. Sí, está súper Importante. Y pues también el uso del aceite de olivo, Ujú. ¿no? Es de los países de... No, del Cercano Oriente. múltiples cosas, ¿no? Que nos dejan. A mí fíjate que en clase yo siempre les decía, van a ver, cuando vemos cocinas árabes, la cocina huele diferente. Ujú. Muy diferente, sobre todo cuando estás en repostería. Ujú. Porque se llenan la esencia, es bien interesante, ¿no? Eso que hoy utilizamos nosotros, de por ejemplo, al pan de muerto, echarle la esencia de naranja, que es, Ujú. porque si no, no es pan de muerto. Ujú. Eso es muy de los árabes. Ujú. La esencia de rosas, Ujú. ¿no? Y la granada que decíamos, que lleva muchas ensaladas. Sí. Entonces, la granada hoy la ocupamos para nuestro chile en Chile en nogada. nogada. Y es finalmente una reminiscencia de ellos. Claro. O sea, es una influencia muy fuerte. Sí. ¿no? Entonces, yo comparto con Marce eso de que hay que sentirnos orgullosos que aquí hay de chile, de mole y de pozole. A la De mexicana. Todo, Sí. ¿no? A la mexicana, claro. Sí. No somos ni 100% en estas No, es que, árabes. ni es que eso es ser 100% a la africanos. mexicana. Exacto. Es un Es llevar sinónimo de todo, mezcla. De todo un poco. Sí, o sea, no es prehispánica, es una revoltura de muchas cosas. Sí, así ¿no? es. Por eso es tan rica. Pues nunca nos vamos a quedar callados en este No, podcast. no acabamos Hay mucho que nunca. hablar. No, de verdad es que es una cosa tremenda la vastedad que tenemos en México. Y cómo cada estado también tiene sus características, Sí, ¿no? y hay Dependiendo estados de... como Puebla que tienen mucha presencia también de cocina árabe, ¿no? Sí, claro, Sí. porque era el camino. Exacto, Así el camino. es. Sí. El El camino camino de para la esta Ciudad de ruta. México. Ujú. De esta ruta, así es. Los garapiñados, ¿no? Todo lo que tiene Lo que que es ver con confitado. manejo de azúcar, Ujú, Así es de es. ellos. Los mazapanes. mazapanes, Oh. que después también van a Los ser los dulces de leche. turrones, ¿no? Ujú. Muy tradicionales de España, pues origen, ¿no? Estos Origen. dulcecitos que son de leche que decías, los que llevan Macarrones. piñón o que llevan una nuez encima. Ah, ¿no? los jamoncillos. Los Ah, jamoncillos, sí, exactamente, sí, 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 ¿no? sí. El Sí, manejo porque ellos son los de que la manejaban leche. el azúcar, los que sabían, incluso, ¿no? Rastreando, les decía yo la temporada pasada, que el azúcar lo usaban como remedio para la tos, Ujú. ¿no? O sea, que no originalmente era para endulzarnos la vida ni nada, sino pues como remedios con fines Medicinales. medicinales, ¿no? Este uso de los cítricos en todo. Desde perfumar un arroz El hasta pan, perfumar un postre. la carne. La ¿no? confitura de la También. misma cáscara. Sí, no, de verdad, pues Es lo mismo, ¿no? Hay inmenso. que darle su Su lugar. su lugar. La naranja. Sí, Pues sí. hoy se regocijan justo todas estas regiones mediterráneas de la dieta mediterránea que también tienen mucho que ver con eso, Claro, sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. con no nos ese podemos dejar de con lado. ese pasado. Sí. Y comida muy condimentada, sin llegar a los excesos del resto de Europa medieval, ¿no? O sea, muy medido, pero con mucha presencia, muchas hierbas más que condimentos. Ujú.
pues para realzar, ¿no? Mentas, hierbabuenas. Claro, la infusión de menta que es tan tradicional y que aquí en México las hacen las abuelas, así de, ¿te sientes mal del estómago? Vamos a hacer una infusión de menta. Sí. Oye, por ejemplo, O de hierbabuena. bueno, ellos que también consumen mucha, no sé si decir té, porque si es té, caliente, ¿no? Es esta que te digo, la Sí. infusión. Que es cuando te la sirven que, Con bien, sus jarras, bien bien bonitas, las jarras de metal. así largo, bien padre también, y que lo consumen súper Infusión, caliente. amiga, acuérdate. Sí, Eso con la lo infusión, cambia las hoja de sinencias. Sí. Así es. Entonces, pues sí, bien interesante la situación que se vivió en España, seguramente. ¿No? Y pues lo mismo, ¿no? Estas chicas judías, cristianas, musulmanas que convivieron en los conventos, son las mismas que van a mandar a Nueva España a habitar los conventos de las ciudades Y coloniales, sorpresa, ¿no? Puebla, ¿no? Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca. Oaxaca, Querétaro, Guanajuato. Zacatecas. Y qué sorpresa Zacatecas, ujú. que niñas indígenas van a llegar ahí, ya sea como novicias, pues, como mujeres enclaustradas o como Como gente de esclavas. servicio, ¿no? Ujú. Entonces indígenas y negras, y entonces van a habitar ahí todas, ¿no? Y entonces, pues qué bello todo lo que se Otra vez produjo va a dentro de los volverse a hacer conventos. mestizo Y aquí todo el teníamos asunto. insumos que eran oriundos de aquí, había que trabajar con ellos, y entonces ahí se vuelve Exacto. a hacer otra Exactamente, mezcla. eso es lo padre, ¿no? Que Sí. ya existía una mezcolanza bien interesante allá, Ujú. sigue evolucionando y luego llegan aquí y se vuelven a tómala. mezclar, ¿no? Sí, Y entonces en vez de pollo meto guajolote, Exacto. y entonces ahora le meto chocolate, Ujú. y ahora Y Maíz, añadir le meto con pasotes, ¿no? ¿no? Las cosas. Ajá. Con quelites, con todo esto. Sí, claro. Y pues toda la tradición también que ya traían las mismas indígenas y las Pues personas los de color. dulces también, Todo. porque no van a tener acceso a todo lo que había allá en Europa, entonces van a tener que empezar a utilizar frutas de aquí, ¿no? Que el mamey, que la tuna, que la piña, que eran cosas La para papaya. ellas extraordinarias, ¿sí? Nuevas, el zapote, Ujú. ¿no? Y la variedad de tunas, ¿no? Que ya cada vez hay El menos variedad de aguacate. tunas, pero bueno. Pues hasta el choconostle, Sí, Sí. exacto. Choconostle, La las calabazas, ¿no? vainilla. Que se hacen la calabaza en tacha, El Los dulces, chiles, ajá. los sí, sí. acitrones, las cajetas, que en Ujú. realidad la cajeta ahora es de leche con azúcar, pero en su momento, o sea, el origen de las cajetas son dulces que iban en cajitas. Ujú. Ujú. Y de ahí se deriva a los cajetas, y ahora ya nada más es de leche, pues, pero Y eran en frasco. dulces, ¿no? Ya no lleva caja, es frasco. Ahora es frasco. y ya no de vidrio, ahora es de plástico, ¿no? Hay que llamarlas frascos. Sí. Y entonces, pues bueno, ¿qué Sí. le pasó a los árabes en Al-Andalus? Pues Al-Andalus desapareció Ujú. para transformarse después de algunos años En España. en España. Y pues nada, ¿no? O sea, ya no están, digamos, no estuvieron durante mucho tiempo personalmente y en persona, pero dejaron un legado que a través de los siglos Se ha mantenido. pues sigue presente, ¿no? Ujú. Y que pues también yo me imagino, ¿no? Que como españoles, a ver si algún español Que nadie escribe, puede ¿no? negar, O nos que manda nadie mensaje. puede negar justamente Y que pues el también se tesoro sientan de orgullosos nuestras de venas. esa raíz que tiene la cocina árabe. ¿no? Y que también la mexicana aportó la mesoamericana aportó lo suyo en Europa, como el Claro. tomate, ¿no? Ujú. Con los ingredientes del chocolate. Y que bueno, pues también nosotros aportamos a España y seguramente a otros Y dejar de lado estas tonterías, ¿no? De la mía es mejor, la mía es Claro. única, más importante, la mía es Claro, única. La mía es que- original. Ah, que sí, dicen, también "No es una manches". estupidez. O sea, Sí. esto Como que de estuvieras en una isla querer desierta contraponer y de así, alguna manera y pelearse por esas situaciones. No, yo creo que No, de hecho, No hay la que misma yo creo que no España, somos nada la sin misma nadie. España, Ajá. que igual estuvieron los árabes, Ujú. tuvieron también negros, porque son esclavos. Claro. Y también algo muy importante, la misma España Ujú. va a tener presencia de franceses por la misma corte. Por eso te digo, o sea, esto que está muy de moda, ¿no? Ahorita de buscar con toda la información que tenemos al alcance de una mano, o de un clic, ya no es ni de la mano, es del clic, es de buscar como la pelea, ¿no? Del pleito de decir, es que la mía es mejor, es que la mía es más importante, no es que fíjate que la mía tiene un peso histórico mayor, ¿no? Yo creo que estamos en un momento En el que hay que estudiar. en el que debemos de reconocer con toda esa información que tenemos que todos somos importantes y que ninguna es mejor que la otra y que una no existiría sin la otra. A mí lo que me maravilla, fíjate, no es un tema de enaltecer una u otra cocina. A mí lo que me maravilla es que tú puedes tener
3 ingredientes iguales, así, en la misma región, en distintas regiones, y la comida es totalmente diferente. Pues claro. Totalmente diferente. Sí. Y maravillosa. Pero es abrazar precisamente. Increíble cómo puedes crear a partir de eso de maneras tan distintas. Por eso, abrazar la diferenciación, no pelearte, sino al contrario. O sea, porque sí tenemos, a mí la verdad sí me maravilla en redes, como en internet, en TikTok, perdón, en Face, en TikTok, en Instagram y demás. Luego cómo se avientan ahí la gente los pleitos de decir, no, ¿cómo se te ocurre decir eso? Ay, no sé qué. No es tanto que yo participe, más bien lo que me maravilla y es que digo, ¿cómo es posible que nos estemos peleando? Y debemos de buscar la unión como personas. Estamos en una época en la que todo tenemos un odio entre todos que por ser diferentes, ¿no? Que porque sí estás a favor del aborto, que porque sí no, que porque sí el tema de que porque tú comes picante y exacto, que porque tienes los ojos de color, que porque eres blanco, que porque eres negrito. Ay, no inventen, o sea, ya somos personas y todos somos importantes y todos debemos de abrazar las diferencias. Y ya dejar de estarnos peleando por estupideces, la verdad, porque construimos más en unidad. No, y además la comida nos debe de unir, ¿no? Claro. Es un proceso social que se hace en comunidad. Es parte de la gastronomía, parte del ingrediente y de la preparación es lo que vives cuando te la estás comiendo. Pues es como la música. Sí. Yo sí siento que la gastronomía es como la música, es un lenguaje universal, no necesitas hablar. No, pero transmites, o sea, las experiencias que tienes comiendo. Cosas. Por ejemplo, como la película de Ratatouille, ¿no? O sea, que probaba Antón Ego y que se transportaba cuando se había caído y su mamá le daba la misma comida y lo apapachaba. O sea, la comida te da, te regresa estos recuerdos donde te acuerdas de la abuelita, de tu tía, de tu papá, de una conversación específica, de un enamorado, por ejemplo, ¿no? El chocolate, no sé, algunos otros, ingredientes te recuerdan a una persona, los aromas, o sea, es toda una experiencia que vuelves a vivir nuevamente, cosas que te pasaron antaño y que se quedan en el hipotálamo, me parece que es el que maneja el tema de la nariz, que es el que hace como la que memoria. Ajá, sí, memoria. Que hace la conexión, la memoria gustativa. Que hace la conexión de los aromas con los recuerdos. Entonces, pues eso es lo importante, ¿no? Muy bien, pues muy interesante el episodio de hoy. Yo creo que hay mucha gente que sí va a descubrir cosas que ni por aquí le pasaban de repente de la historia. De decir, sí. ¿Cómo me vas a decir que eso es Que llevo un pedacito de árabe. Sí. Y que hablo como que el arroz con leche no está en México, ¿no? Sí. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Marce, por haber estado con nosotros, por haberte quedado otra hora con nosotros. Con todo gusto. Y pues nada, estamos preparando más sorpresas. No, y si no, vamos por ella. Ya quisieras, vamos por ella. Como Terminator. I will be back. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por acompañarnos otra semana más. Sí, Marce, ¿dónde te encontramos? Sí, tus redes, Marce. Pues no me sé mi Instagram, la neta es que no lo pero uso, tienes, pero que la tengo, búsquenme. Sí. Y en Facebook me encuentran como March Bouvier. Y pues ahí nos vemos. No me juzguen por lo que publico. A nosotros tampoco, por favor. Y bueno, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, darle like al episodio, a la campanita, suscríbanse. Y bueno, si quieren tener el material adicional que estamos subiendo cada semana, pues no se olviden de que tenemos nuestro Patreon. Nos encuentran en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Tenemos TikTok, tenemos Face, tenemos Instagram, nuestra página oficial, etcétera, etcétera. Y las notas, ¿no? También sí, notes que pueden encontrar en la página de Facebook. Así es, las subimos cada vez que subimos episodio. Recuerden que subimos episodio todos los días viernes a las 10 de la noche, que nos dé una oportunidad de llegar a casa para poder subirlo. Y bueno, les agradecemos muchísimo, gracias por ser parte de nuestra comunidad barroca y pues nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.